de oído. Bueno, a grandes rasgos lo que vamos a hacer va a ser anatomía de oído externo, anatomía de oído medio y anatomía de oído interno. Comenzaremos con la anatomía de oído externo, el cual va a estar conformado por el pabellón auricular. Este va a tener una forma de pantalla receptora. Su configuración externa va a estar dada por la concha, por el hélix, la fosa escafoidea, el antehélix, el antitrago, el lóbulo, el trago y la fosa triangular. Va a estar constituido principalmente por un esqueleto cartilaginoso, el cual va a estar desde el nacimiento del hélix hasta que comience el lóbulo, donde el lóbulo ya no va a tener el esqueleto cartilaginoso. Además, también va a estar constituido por el conducto auditivo externo, que este va a ser un tubo como en forma de S, como se muestra en la imagen, que va a comenzar al fondo de la concha, que es la imagen que les mostraba previamente aquí, y se va a continuar con el conducto auditivo externo, el cual va a finalizar con la membrana timpánica. Va a tener una longitud de aproximadamente de 22 a 27 milímetros. Va a tener dos porciones. La porción más externa va a ser la que va a tener un esqueleto fibrocartilaginoso, mientras que la porción más interna va a tener un esqueleto óseo. El conducto auditivo externo se va a encontrar excavado en el hueso temporal. Va a tener un recorrido de 14 a 16 milímetros y va a estar formado por dos huesos principalmente, que va a ser el escamoso, que va a representar la pared posterior y superior del conducto auditivo externo, y por un hueso timpanal, que va a ser la pared anterior e inferior del conducto auditivo externo, en el cual se va a insertar la membrana timpánica. El conducto auditivo externo va a estar tapizado de piel en todo su conducto. Esta piel se va a estar adelgazando conforme sea más interno. Va a tener además cilios solo en la mitad externa del conducto auditivo externo, y además va a poseer glándulas ceruminosas y de glándulas sebáceas. Bueno, en esta imagen se muestra que en esta parte va a tener los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas ceruminosas. Relaciones del conducto auditivo externo. En su pared anterior, como se muestra en la imagen inferior, va a estar en relación con el cóndilo de la articulación temporomandibular. Y en su pared posterior va a estar conformada por la lámina ósea delgada, que separa el conducto auditivo externo de las celdas mastoideas, que va a ser esta parte más o menos. Y la pared inferior, que va a estar en contacto con la glándula parótida. Y su pared superior va a delimitar la de la fosa craneal media, que sería en esta parte aproximadamente. La vascularización del oído externo va a estar dada principalmente por la arteria temporal superficial, que viene aquí en la imagen, y por la arteria auricular posterior. Ambas ramas van a provenir de la arteria carótida interna. En cuanto a la inervación, va a tener pues dos tipos de inervaciones, la motora y la sensitiva. La motora va a estar dada por el nervio facial y la sensitiva va a estar dada por 4 nervios principalmente. Del nervio trigémino va a derivar el nervio auriculotemporal, que le va a dar sensibilidad al trago y a la raíz del hélix, que es lo que está en color azul.
Y del séptimo par craneal va a dar inervación sensitiva a la concha y a la fosita del antehélix. Y el plexo cervical, pues le va a estar dando inervación al lóbulo, a toda la parte que está aquí como en salmón o rosita, que sería el hélix, antehélix y el lóbulo. Y por el décimo par craneal va a inervar la parte profunda del conducto auditivo externo y parte de la membrana timpánica, que es lo que se encuentra de color morado en la imagen. Y bueno, la función del pabellón auricular va a ser principalmente de captar las ondas sonoras, así como localizar de dónde proviene el sonido. Y del conducto auditivo externo va a conducir esta onda sonora del pabellón auricular a la membrana timpánica, además de que las ondas que son esféricas las va a transformar en ondas planas, como se muestra en la imagen. ¿Alguna duda hasta aquí? No, continúa, doctora. Yo ahorita hago las preguntas. Bueno, te regresas a las primeras, por favor. Bastante resumida tu presentación. Bueno, platícame, ¿para qué te sirve conocer en audiología la anatomía del oído, doctora? ¿Para qué te imaginas? ¿Por qué tanta insistencia de conocer primero la base, recordar la anatomía, si se supone que pues ya pasaron por medicina, ya son médicos, ya conocen la anatomía del oído, pero ahora es importante que regresemos a ella en esta parte descriptiva de la anatomía específica, porque ¿cuál es la importancia que tú te imaginas que tiene el pabellón auricular en esta parte de la audiología con el enfoque laboral? Pues el pabellón va a ser como un receptor que nos va a ayudar a captar el sonido. Y si hay una alteración desde el pabellón, puede haber un retraso en la transmisión del sonido. Muy bien, ¿de cuántos decibeles aproximadamente tú te imaginas o conoces o sabes que puede ser ese retraso? No recuerdo ahorita el dato, doctora. ¿Alguien sabe de los alumnos? ¿Alguien lo leyó en la fisiología del oído externo? La importancia del pabellón auricular en el ser humano. ¿Cuál es la función? La doctora mencionó algo que pudiera estar relacionado, ella comenta, con la lesión o con la ausencia del pabellón auricular. ¿Cómo en qué casos? Mónica, Pablo, ¿cómo en qué casos? En una agenesia, doctora, en alguna malformación genética. Del pabellón auricular, una microtia o una ausencia de pabellón auricular puede darte una alteración en la audición, ¿ok? Esta pudiera ser una malformación congénita del pabellón auricular. Ok, de los residentes de tercer año, ¿en qué otros casos, quizá que no sean congénitos, podemos encontrarnos una ausencia de pabellón auricular? Pudiera ser, doctora, Pues,
Es más, o sea, nosotros consideramos que pudiese ser más común que se encuentre estas alteraciones en pacientes después de lesiones traumáticas en pabellón auricular. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pacientes que sufren quemaduras, puede haber también alteración en la estructura del pabellón. Eh, es alguno de los ejemplos que se me puede ocurrir ahorita. Así es. ¿Cuántos decibeles creen ustedes que pueden perder un paciente con una quemadura de pabellón auricular que les llega al derivados o referidos por el médico familiar a medicina del trabajo porque explotó la refinería de Coatzacoalcos y fue uno de los pacientes que lo alcanzó la onda expansiva y quedó sin un pabellón auricular o quedó quemado y quedó con una, a lo mejor, estenosis del conducto auditivo externo y con una quemadura importante del pabellón auricular y la deformó. Aproximadamente dentro de la fisiología del pabellón auricular como una antena receptora, una pantalla receptora, ¿como cuántos decibeles podría estar perdiendo este paciente? ¿Alguien leyó algo por ahí? Parecería, ajá, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Doctora, yo parece que leí que era como de 8 decibeles. No. ¿No? Puede ser un poco más. Ok. Puede ser entre 15 decibeles en promedio que puede perder, depende de algunos autores, ¿no? Algunos dicen que 10, otros dicen que 15, otros dicen que hasta 20 decibeles puede llegar a perder un paciente que no tiene pabellón auricular. Es muy importante no solamente las lesiones por quemaduras, sino las lesiones por accidentes automovilísticos, por contusiones, por golpes directos, por mordeduras de un humano a otro. Y hay por ahí quien dice que no pasa nada si falta el pabellón auricular. No, sí pasa. Quien no tiene pabellón auricular o quien tiene un pabellón auricular más pequeñito que el otro, siempre es importante realizar un estudio audiológico, porque una oreja pequeña siempre puede ir acompañado de un conducto auditivo externo que pudiera estar alterado también. Pasamos la segunda diapositiva. Ahora, ¿cuál es la relación, doctora Lisbeth, que tiene o la importancia que tiene conocer el diámetro y la permeabilidad que tiene o explorar el conducto auditivo externo? ¿Cómo se llama la exploración del conducto auditivo externo? Doctora. ¿Cómo se llama la exploración del conducto auditivo externo? Ajá. Pues es mediante, bueno, se realiza con una otoscopía. Ajá. ¿Qué observas en la otoscopía? Y pues se puede ver la permeabilidad del conducto auditivo externo, si está obstruido por algún tapón de cerumen, algún insecto, se puede ver la membrana timpánica, si está íntegra. ¿En cuántas partes divides el oído externo en la inspección? Pues sería la parte externa que constituye lo que es la concha hasta la parte que es cartilaginosa del conducto auditivo externo y posteriormente
la parte interna, que es donde ya es su esqueleto óseo. Ok, ¿alguien tiene otra descripción? ¿Que haya conocido otra descripción? Al hacer una otoscopía y poder referirse clínicamente en cuanto al trayecto del conducto auditivo externo sobre las partes que lo constituyen durante la inspección. Ay, doctora, no sé si estoy mal, pero podría ser de anatomía por superficie, bueno, revisar el hélix, antihélix, el antitrago. ¿Es así, eso es a lo que se refiere o estoy mal? Eso es bueno, o sea, revisar toda la parte externa, sí está bien, pero me estoy refiriendo directamente cuando entra el otoscopio al oído externo. Por ahí, doctora Neida, ¿quieres decir algo? Veracruz. Bueno, ¿sí se Sí. escucha? Ajá, te escuchamos. Pues sobre la valoración de la membrana timpánica. Ajá, ¿qué más que vemos en un oído externo? Acuérdate de los tercios. Pues el externo. No, la verdad no recuerdo, doctora. Cuando hacemos la otoscopía, Ajá. ¿qué es lo que observas o qué es lo que observamos en el oído externo, en el conducto auditivo externo? Pues observamos si hay la presencia de algo que esté interfiriendo la entrada de las vibraciones, si hay algún insecto o si hay tapones de cerumen, y valoramos si es visible o no la membrana timpánica. Ok, gracias. Lo que se valora en el oído externo, a lo que yo me refiero, es que cuando ustedes realicen una otoscopía, siempre las divisiones es en tercios. Tercio externo, tercio medio y tercio interno. Ustedes tienen que referirse así en su descripción, en sus notas médicas. Pabellones auriculares bien implantados. ¿Ok? La implantación va desde la inserción del pabellón auricular y eso debe estar a nivel del epicanto o a nivel de los epicantos. Todo lo que está abajo de los epicantos es baja inserción del pabellón auricular. La otoscopía o una exploración de oído externo empieza con la inserción del pabellón auricular. Entonces es pabellones auriculares bien implantados, conductos auditivos externos, se empieza con la permeabilidad. No es que, o sea, veamos, o sea, obviamente lo que estamos viendo en la inspección se llama permeabilidad, que no haya obstrucción por algo, ya sea un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, exceso de vibrisas, otorrea, otorragia o alguna otra, o que el conducto auditivo externo esté estenosado, esté atrésico, esté agenésico o esté en fondo de saco. Todo la observación, la inspección valora a qué nivel se encuentran todas estas alteraciones. Por ejemplo, si la estenosis está en el tercio medio, así se debe referir. Por ejemplo, los pacientes quemados tienden a ser estenosis de conducto auditivo externo.
pues entonces así se describe. O a veces los pacientes con osteomas que tienen neoformaciones óseas a nivel de oído externo, siempre se debe describir a qué nivel se encuentran. En la parte, en el tercio externo, que es la parte que se comunica con la concha. En el tercio medio, la parte de en medio del conducto auditivo externo, o en el tercio interno, que limita con la membrana timpánica. Y de allí, pues, las paredes que forman el oído externo, como la pared anterior, la pared posterior, o sea, la pared, cómo se encuentran. La forma del conducto auditivo externo es es distinta en cada ser humano, aunque como ya se describió que tiene una forma de tubo o en forma de S. En algunos pacientes, las paredes pueden ser más prominentes que en otros y a veces se dificulta la exploración de la membrana timpánica y hay que angular bien el otoscopio para poder observar bien la membrana timpánica en su totalidad. Aquí es muy importante que al agarrar el otoscopio, el mango del otoscopio de la lámpara sea hacia abajo. No es recomendable que el otoscopio se agarre hacia arriba o en forma horizontal. Siempre debe agarrarse en forma vertical, levantando el pabellón auricular en la parte más superior hacia arriba para poder permeabilizar y ensanchar un poco más el oído externo y poder tener una mejor visibilización de la membrana timpánica. Bueno, ¿qué más? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? La otra relación que tenemos con la que sigue, doctora. Hay otras, de las glándulas ceruminosas, es muy importante que ustedes tengan muy presentes esta anatomía y se aprendan muy bien dónde se encuentra la producción del cerumen, dónde están ubicadas las células ceruminosas. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué es importante que un médico residente de medicina del trabajo, que va para ser un especialista en medicina del trabajo, tenga, es algo sencillo, pero muy importante, tenga muy presente dónde se producen las células ceruminosas, porque en sus capacitaciones posteriores le va a servir mucho este conocimiento. ¿Quién me dice por qué? El saber dónde se producen dónde se encuentran ubicadas las glándulas ceruminosas y en qué parte del oído externo, o estamos hablando del tercio externo, se producen las células ceruminosas. ¿Y cuál es la otra importancia del oído externo en medicina laboral? A ver, un R3. Pues desde mi punto de vista, doctora, parte importante de esto podría radicar en considerando que a veces el uso de algunos equipos de protección personal puede llegar a causar lesiones o interferir en ciertas zonas del conducto auditivo y de alguna manera alterar la producción de cerumen del trabajador. Muy bien, doctor. Exactamente. Esto es bien importante en la selección de
los protectores en los equipos de protección personal, que conozcan muy bien la anatomía de los oídos de sus trabajadores para aquellos médicos que van a laborar en empresas. Porque no sabemos a dónde se van a acomodar ustedes después de una plaza institucional. Algunos trabajarán en empresas y van a tener a su cargo un número importante quizá de trabajadores. Tienen que conocerlos de todo a todo. Me he encontrado que hay deserción del uso de tapones para protección auditiva, de tapones auditivos en los trabajadores, porque en primera, porque no les gusta a algunos. En segunda, porque no los dotan, no los cambian. La mayoría son desechables, los de esponja. En tercera, me he encontrado una alta frecuencia de otomicosis y de tapones de cerumen impactados en los casos de los trabajadores que ocupan tapones auditivos, porque así se los da la empresa. Entonces, porque no hay una adecuada capacitación para el uso de los mismos en cuanto a la higiene. Hay pacientes o hay trabajadores que producen más cerumen que otros. La humedad en esta parte del oído externo es igual a una mayor producción de cerumen. Entonces, en aquellos lugares o en aquellas empresas donde los trabajadores van a estar expuestos a altas temperaturas, porque así es el área laboral, y la selección de los protectores del equipo de protección personal, que quizá en algunas empresas depende del ingeniero de seguridad industrial, si no va de la mano con el médico laboral, el trabajo, que quizá en vez de tapones sean conchas, entonces empiezan a hacer otomicosis. Entonces, ¿qué hacen? Se los quitan. Y el quitarlo es igual a traumas acústicos. Entonces, aquí es muy importante conocer el estado de la parte externa, del oído externo de sus trabajadores, quienes producen más cerumen que otros. Hay quienes son contrarios, ¿no? O sea, hay conductos auditivos externos demasiado secos, que también tienen una piel bastante lábil al contacto de los protectores y pueden tener laceraciones o acerotitis externas. Me he encontrado de ambos extremos. Entonces, esta parte es fundamental, doctores. Es algo tan sencillo, pero la prevención y el conocimiento es bien, bien importante. No solamente las conchas se seleccionan dependiendo de la intensidad del ruido laboral, sino también de las condiciones de temperatura donde trabaje el paciente y de la propia condición fisiológica del oído externo del paciente. O hay pacientes que tienen perforaciones o microperforaciones timpánicas y le pones un tapón auditivo y le propicias una otorrea o una otitis media crónica. Han llegado los pacientes así. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Doctora. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, acá las relaciones, la relación de la articulación temporomandibular y en este caso con la glándula parótida y bueno, con la fosa craneal media y todo, principalmente en este caso con las articulaciones temporomandibulares. Es nuestro pan de cada día.
Las otalgias. La articulación temporomandibular es una estructura muy cercana, exactamente, que está entre el tercio medio del oído externo o en algunos pacientes del tercio interno y la articulación de la mandíbula. Actualmente, la mayoría vivimos con el estrés laboral. Quizá un poco más frecuente esto en las mujeres, pero también los varones no están excluidos de esta condición, el bruxismo. El exceso de prensión en los dientes genera un contacto dental extremo que puede llegar a provocar una contractura temporomandibular y provocar otalgia. Provoca cefalea y puede provocar inestabilidad. Esto es importante revisarlo porque han llegado los pacientes sin diagnóstico, sin un manejo orientado a tratar esta condición y con incapacidades prolongadas. Por eso me voy a detener en cada apartado, porque si tenemos la oportunidad de las rotaciones sería lo ideal. Si no, pues aquí vamos con todo en cada tema, en cada subtema o en cada parte. Es muy, muy importante que revisen las articulaciones temporomandibulares, que con poner el dedo índice y el dedo medio sobre exactamente debajo del óvulo donde termina la inserción del pabellón auricular en la parte de la articulación de la mandíbula, a ver si todos se pueden poner sus 2 dedos, abran la boca y algunos tendrán su bruxismo y escucharán su chasquido. Ajá. Y no solamente ahí, sino en la parte donde se insertan los músculos maceteros, pueden palpar la contractura de los maceteros. Y si siguen más hacia abajo, la contractura del esternocleidomastoideo. Y si siguen más hacia atrás, la contractura de los músculos cervicales. Hay sensores neurales o fibras neurales que mandan información hacia el sistema vestibular sobre la posición de la cabeza en el espacio. Cuando hay una contractura importante, la información es desorganizada y causa inestabilidad sin que haya una lesión vestibular. Entonces, por ahí es muy importante explorar la articulación temporomandibular cuando todas las pruebas funcionales auditivas salieron bien. Y bueno, finalmente, ¿en qué estudios entonces electrofisiológicos, audiológicos, nos sirve conocer la permeabilidad del oído externo? Doctor R3, que ya te tengo en pantalla. ¿Cómo se llaman los estudios? Los que nosotros conocemos son los potenciales auditivos evocados. No. Ya te me fuiste muy allá. Antes. Y lo hablamos la clase pasada. Pues sería la audiometría. Okay. ¿Cuál es el nombre completo? ¿El estudio qué? El estudio audiológico. ¿Y el otro estudio? El que valora las impedancias. ¿Cómo se llama? La timpanometría. La timpanometría con reflejo escapedial. ¿Ok? Porque ambos estudios, al menos en la timpanometría, debemos conocer la permeabilidad del oído externo y el diámetro para poder introducir la oliva
y poder pasar la presión que va a mover la membrana timpánica. Y en el estudio audiológico, pues ahí es donde vamos a pasar el estímulo sonoro. ¿Ok? Pasamos la otra, doctora. La otra diapositiva. Bueno. La otra, por favor. Bueno, ¿por qué la inervación? ¿Cuál es el padecimiento como médicos que afecta la rama, la rama del nervio facial y que sigue el trayecto del pabellón auricular? A ver, La neuralgia del... Ay, ¿cuál es? A ver, los residentes de Córdoba. Pensamos que puede ser una parálisis facial o parálisis severa. ¿Sí? ¿Cuál es el padecimiento que se caracteriza por parálisis facial, afección al oído externo y afección al oído interno? Síndrome de Horner. No. No. A ver, Lucia. Veracruz. Ramsay-Hunt. Síndrome de Ramsay-Hunt. Exacto. Afecta una de las ramas del facial, principalmente la rama motora, la que inerva todo el pabellón auricular. Allí hay vesículas. Acá es una enfermedad incapacitante completamente porque es muy dolorosa. Se llena todo el pabellón auricular de vesículas. Se llena parte de la concha. Todo donde hay rama del facial, hasta el primer tercio, o sea, hasta el tercio externo del oído, del conducto auditivo externo, hasta ahí llegan las vesículas. Y tiene afección a las ramas tanto vestibular y auditiva del octavo par. Cursan con hipoacusia, cursan con tinnitus y cursan con vértigo. El paciente llega en silla de ruedas. Casi siempre se presenta en pacientes con una deficiencia inmunológica, pero bueno, no siempre es así. Y luego las secuelas con las que quedan. Pueden quedar con una hipoacusia irreversible o con una inestabilidad postural que si no se rehabilita, pueden llegar a presentar unas incapacidades prolongadas. Entonces, todo paciente que tenga una lesión neural en pabellón auricular tiene que ser evaluado por la especialidad de audiología y otoneurología. No inmediatamente, siempre es importante que pase la fase aguda. A los pacientes que nos han referido en sus fases agudas, en lo personal yo no les hago más que la revisión vestibular y el tratamiento sintomático de la parte vestibular, porque no se les pueden poner los audífonos porque es muy doloroso, no se les puede poner la oliva porque es muy dolorosa. O sea, hasta que pasa la fase aguda, ya es cuando se les hace el estudio audiológico. Pero bueno, finalmente otro tipo de neuralgias también afectan el oído externo, como alguien por ahí mencionó. Sí, es cierto, la neuralgia del trigémino puede llegar a presentar tinnitus, puede llegar a presentar otalgias, y también es bueno hacerles una evaluación audiológica. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿por qué tose un paciente cuando le hacemos una otoscopía? Es para abombar la membrana. No, ¿por qué tose? Aquí, tomando en cuenta esta diapositiva. ¿Por qué tose?
A ver, Abigail Reyes. ¿Por qué cuando hacemos una otoscopía, algunos pacientes tosen? Se desencadena el reflejo de la tos. Pues ahí está en la diapositiva, chicos. Por la inervación del 10º par. Pues sí, obviamente. Por una de las ramas del 10º. Entonces, aquí es muy importante que todos den un repaso a todos los nervios craneales. Vuelvan a sacar su mnemotecnia de cómo se aprendieron los pares craneales en la facultad. Porque los vamos a ver a lo largo de todas las clases. En fisiología vestibular lo vamos a requerir. Sobre todo los nervios craneales que mueven los ojos en todos los planos. Así es que es muy, muy importante que lean tanto las funciones, las emergencias y sobre todo el papel de cada uno de ellos y cómo se exploran. ¿Ok? Por ahí el Netter también trae unos buenos esquemas. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, la anterior. Ok. En la parte del oído medio, doctora, tú la vas a dar también, ¿verdad, Lisbeth? Doctora Lisbeth. Sí, también lo voy a dar yo. Ok. Es muy importante que te esfuerces un poquito más. Yo sé que sí pedí el resumen, pero es importante y que la anatomía es un poquito árida, pero no me gusta que lean todo, porque para leer todos sabemos leerla en primera. Un poquito más de análisis. En segunda, yo sé que pregunto cosas que a lo mejor ustedes pues todavía no están familiarizados, para eso están acá. Pero hay cosas que pregunto que debieron de haber estudiado. Entonces, aunque un alumno del tema, tienen que estudiar todos. En el momento en que se pregunte, tenemos la opción de que se levanta la mano y se le da la palabra a quien levante la mano. Digo, no me doy abasto seleccionando quién, porque todos levantan la mano, la mayoría levanta la mano. Hasta ahorita no ha pasado eso. Lo que sea, no lo que sea, bueno, orientados, pero para eso estamos acá, para aprender todos. Y ser honestos, no pasa nada. Y decir, yo pienso que es esto, como ha pasado. Una de las doctoras dice, bueno, yo pienso que es esto, eso es válido. Pero es mejor así a quedarse callado. Entonces, para el oído medio, doctora, es un poco complejo. Sí lo quiero resumido, pero esforzarte un poquito más. El oído medio, doctores, es como si fuera un cubo. Necesito que lo visualicen, que lo imaginen, porque el oído medio es el que les va a dar la base para poder entender al menos el concepto de timpanometría. Y si ustedes lo comprenden, lo analizan, lo razonan, pues es fácil. ¿Por qué, doctores? Porque a algunos de ustedes les va a gustar emprender.
Y a algunos de ustedes les va a ir muy bien cuando salgan de la especialidad. Y van a querer agarrar contratos en algunas empresas para hacer estudios audiológicos. Es válido, son médicos. Está bien. Pero aprendan bien las bases. De verdad. Aprendan bien lo que van a hacer. Entonces, es el momento. Estudien. Su compromiso es este. Para eso están. Entonces, volver a repasar, volver a estudiar como antes. Y en mi caso también aprendo de ustedes. Yo aprendo enseñando. Por eso estoy aquí. Me gusta porque también aprendo de ustedes. Y no soy una erudita, me puedo equivocar. Tengo años enseñando este tema y aún así, algunas veces me he equivocado y ustedes me han corregido. Y me encanta que a veces así sea. Porque algunas cosas, detalles sí se me pueden olvidar. ¿Sale? Entonces, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Porque prefiero dejar oído medio hasta la próxima clase. Bueno, Y yo de quería allí, oído entero. Ajá, adelante, doctora. Sí, perdón, un comentario. Cuando estaba hablando de patologías, a mí lo que me pareció que igual, podría causarla, y que es daño en el pabellón externo, es, la histoplasmosis, en pabellón auricular, que ahí es cuando, pues, prácticamente hay daño, se hacen úlceras, y pues da mucho en los pacientitos, si no me equivoco, que trabajan en los árboles de hule. Nada más así como para considerarlo como enfermedad de trabajo, porque pues están expuestos, no les dan equipo de protección, hay que extraer y comienzan a tener ese daño. Pues muy bien, doctora. Muy, muy bien. Y así, honestamente, a mí no me ha tocado, quizá por la población que yo tengo. Tenemos aquí en Veracruz, somos la especialidad en todo el estado y damos apoyo bueno, pues a las dos delegaciones, Veracruz Sur, Veracruz Norte, a Tustepec, a Villahermosa y creo que nada más. No me han tocado esos casos. Lo más que me ha tocado es los quemados por las explosiones de las refinerías. Me han tocado los accidentados por los nortes en las agencias aduanales de las empresas de astilleros por por las puertas de los contenedores que han sido aplastados por los nortes, como accidentes de trabajo. Me ha tocado las contusiones directas por, por mordeduras en agresiones físicas. Me tocó una vez de que la mitad de casi todo el pabellón se le quedó en la boca a otro señor y se la tuvieron que quitar para poderla otra vez como trasplantar, pero se le necrosó y ya perdió la oreja. Pero eso no fue laboral, o sea, no fue en el trabajo, fue fuera del trabajo. Y las congénitas, pero bueno, en alguna ocasión me tocó ver que un trabajador tenía el pabellón auricular normal y el otro lo tenía un poquito más pequeño, pero al ingreso laboral no le hicieron la audiometría. Entonces, después notaron que tenía menos audición de un oído que en el otro y lo mandaron a hacer la audiometría y efectivamente era una mínima microtia grado 1. La microtia puede dividirse de 3 a 4 grados y era una pequeña diferencia entre un pabellón auricular y en el otro. Tenía permeabilidad de su conducto auditivo externo. Así lo describió el otorrinolaringólogo, pero cuando llega con nosotros sí tenía una estenosis en tercio interno y sí tenía malformación de oído medio.
como se derivan del primer y segundo arco branquial, o el oído externo y el oído medio, entonces casi siempre las malformaciones van juntas. Oído interno se deriva del otro arco y entonces casi siempre está respetado. Pero la observación es muy, muy importante. Bueno, no sé si respondí a tu comentario. Pues, bueno, nada más era de, pues que sí, hay otras causas que igual pueden causar el daño en el pabellón, no necesariamente tienen que ser de origen traumático. Ahí pues ya es infecciosa, de hecho también, pues ya sabe lo de siempre. Cáncer de piel igual sigue teniendo piel, puede causar igual daño. Pero pues piel, eh, nada más son otras patologías que así estaba pensando que igual lo pueden afectar. Muy bien, tu observación, muy bien. Hay otro padecimiento que me ha tocado, es la policondritis recidivante, que es una enfermedad reumatológica donde se endurece completamente el pabellón auricular. Se pone completamente dura, es como si fuera una piedra. Casi siempre es bilateral, empieza con una hiperemia importantísima del pabellón auricular y empieza a endurecerse. Ellos pierden audición también, pero empiezan con hiperemia. El pabellón auricular se pone rojo, y con mucho calor y rubor. Y mejoran con el esteroide, pero casi siempre llegan como desfasados en cuanto al tiempo. En mi caso, he visto solo 2 casos en etapa productiva laboral. Han sido hombres los 2 casos, referidos a reumatología. Se les inició tratamiento con esteroides y uno de ellos llegó en la fase de la hiperemia, que se le ponían rojas las orejas, y ese era el motivo de envío. Entonces solicitamos todo el perfil inmunológico y sí salió con el complemento elevado y se mandó a reuma, se le inició tratamiento y se pudo limitar el daño. Pero el otro paciente ya llegó con las orejas endurecidas y evolucionó a un endurecimiento bastante importante. El conducto auditivo externo empezó a estenosarse e hizo primero una hipoacusia mixta y luego una hipoacusia sensorial. Ese paciente se pensionó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Doctora, los compañeros de Córdoba tienen la mano. Ah, sí, adelante, perdón. Sí, ya lo vi. Adelante. Doctora, cuando hay una pérdida de conducto auditivo para los trabajadores en cuanto al equipo de protección, ¿hay algo como en específico que se deba de manejar con ellos? ¿O se individualiza como tal para ese trabajador? Cuando hay una pérdida del oído externo, para la selección de la protección personal, si se tiene que tomar otra decisión con ellos, ¿sí, así es? Sí. Ok. En este sentido, se dice que en este caso, por ejemplo, los pacientes, ese paciente, pues la misma, posiblemente no sabemos por qué perdió, ¿no? El oído externo. Y si ese paciente, la mayoría de los que pierden el oído externo terminan pensionados, terminan con incapacidad parcial y luego ya se les califica con una permanente. Yo no conozco, a lo mejor aquí la doctora Liz nos puede ayudar, si haya algún trabajador que
que tenga a lo mejor una lesión en oído externo permanente y que se pueda, bueno, o creo que ya te entendí mejor. Los pacientes que tienen alguna lesión en oído externo, se puede utilizar algún otro equipo de protección personal, pues sí, las conchas auditivas. Siempre y cuando pues estén laborando y que no tengan otro tipo de lesión, porque los pacientes que ya tienen un daño permanente en el oído externo, yo no sé en qué condiciones regresarían a trabajar, ¿no? O si tienen, por ejemplo, una atresia de oído externo y se les está dando esa opción inclusiva de darles trabajo a pesar de su discapacidad, de ser pacientes hipoacúsicos, porque va a tener una hipoacusia de ese lado. Se dice que la misma hipoacusia le sirve de protección auditiva. Entonces, pero bueno, en este caso, si no tienes dónde poner el tapón auditivo, pues les proporcionas unas conchas auditivas. No sé si contesté a tu pregunta, doctora. Sí, doctora. Ok. Gracias. Sí, ¿alguien más? Yo tengo una duda respecto al tema. Me comentó la doctora Lisset que había comentado usted que se iba a repartir el tema en dos. ¿También continúo dando oído interno o se le va a asignar a alguien más? No, solamente hasta oído medio. Oído interno ya lo da otro compañero. Ah, ok, está bien, gracias. Oído medio, doctora, doctores, es importante que identifiquen las tres partes, las tres divisiones, doctora, del oído medio, lo que es epitímpano, mesotímpano, hipotímpano. Las 6 caras del oído medio. Los tres huesecillos del oído medio con sus tipos de articulaciones, la movilidad que tiene cada uno de ellos, los ligamentos que lo sostienen y las relaciones de cada una de las caras. Con eso prácticamente nos vamos a llevar toda la hora. ¿Ok? Sí, doctora, entendido. Bueno, y también vamos a hablar un poco sobre impedancia, sobre fisiología del oído medio, que es lo que sería la anatomofisiología de la audición. ¿Cuál es la movilidad? Específicamente el tipo de movilidad de la cadena ossicular de acuerdo a las frecuencias que entran desde oído externo, membrana timpánica, hacia el complejo tímpano-ossicular. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Nosotros tenemos otra duda sobre, por decir, en pacientes que tienen algún tipo de reconstrucción del pabellón auricular, ¿de qué depende o cuánto también podría ser la recuperación en decibeles que pueden llegar a tener, o incluso la pérdida? Entendemos que a lo mejor esta pérdida puede ser, pues a lo mejor no es la misma para todos los pacientes, ¿no? Porque dependerá mucho de las condiciones, pero ¿en cuánto podemos llegar a recuperarla o cuánto pudiera ser lo residual en cuanto a su experiencia? Pueden llegar a recuperar si el oído externo no tuvo lesión y solamente el pabellón auricular, cuando hay una ausencia de pabellón auricular postraumática y se respetó el conducto auditivo externo, casi siempre las hipoacusias son superficiales, conductivas. Aproximadamente es un 10,
15% de pérdida auditiva, si estamos hablando en porcentaje. Cuando se hace una reconstrucción del pabellón, bueno, casi siempre tiene que ser inmediata, pero y si no, en mi experiencia lo que he visto es que las reconstrucciones se hacen en 2 tiempos. Se le de costal de una de las costillas y se les va formando, o sea, ese cartílago, en el pabellón auricular es muy doloroso, la pegadura, la recuperación, casi no hay variación. O sea, es muy poquito lo que recuperan porque no es lo mismo. Es prácticamente ya más bien estético, más que funcional. Ujú. A lo mejor ya se quedan así con su lesión del 10, 15, 20% de pérdida auditiva, pero al menos ya tienen su oreja, que es lo que más les interesa. Ujú. De acuerdo, doctora. Y, Muchas gracias. ajá, y hay algo, ya para concluir, hay algo un poco chusco, ¿no? En el sentido de que hay quienes tienen la habilidad de mover las orejas. Incluso hay algunos videos, ¿no? En TikTok de algunas personas que tienen esa habilidad de mover sus orejas. Se dice que es imposible, ¿no? Moverlas, pero bueno, hay personas que logran esto, que pueden moverlas hacia un lado y hacia el otro. Ya vimos la forma de la inervación, ya vimos parte también, bueno, tienen mucha musculatura, bueno, tienen sus músculos insertados a nivel del hueso, también en el hueso temporal, pero no, digo, la movilidad del pabellón auricular, pues es dependiendo de la idiosincrasia de cada ser humano. Bueno, pues creo que es todo. No sé si, doctora Alice, quieras comentar algo, no sé si estés por ahí. Escuchando. No, bueno, creo que lo que les comentaba respecto al equipo de protección, y era, o sea, como bien lo mencionaste, al final sí, o sea, era muy válido que comentaba que desafortunadamente la mayoría de los trabajadores en esas condiciones, cuando tienen ya alguna pérdida, pues no se reincorporan, ¿no? O sea, como bien lo decía usted. Entonces, tal vez haya casos particulares donde logren ser reubicados, pero pues la verdad es que en general desafortunadamente lo dudamos mucho, ¿no? No he visto casos que logren hacer algún acuerdo con la empresa y los logren incorporar cuando se trata obviamente por riesgo de trabajo. Entonces, pero me parecía bien pues, la orientación que usted nos daba en cuanto a las conchas, ¿no? Por ejemplo. Y también, pues, retomar que en nuestro medio, o lo que hemos visto con mayor frecuencia, pues no existen esas oportunidades muchas veces para esos trabajadores que tienen alguna discapacidad, ¿no? Desafortunadamente. Y bueno, a veces hasta por seguridad, ¿no? Del propio trabajador, obviamente, dependiendo del giro de la empresa. Pero no, pues por lo demás, en lo que alcancé a estar escuchando, no tendría algo que agregar por lo pronto. Gracias, doctora. Bueno, pues gracias también a ustedes por su interés. Bueno, pues creo que nos vemos primero Dios el próximo lunes. No, perdón, doctora, me comenta aquí Liz que se continúa con la ponencia, la clase que viene, por la duda o la incertidumbre que tienen ellos en cuanto a los temas, pero les comentaba yo que pues habrá que hacer una reestructuración ¿no? Una reasignación de temas, y entonces, pues no sé si esta misma semana se pudiera a lo mejor
pues ya compartirles cómo van a quedar, ¿no? Para que ellos se preparen. Ahorita ella termina Ajá, con oído medio. ajá, Ya ese es el oído externo, ya nos ponemos de acuerdo. interno. Ok, bueno, sí, está bien, doctora. ¿Vale? Bueno, Gracias. quedamos en eso. Cuídense mucho. Que tengan buena semana. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. doctora. Muchas gracias.